por esta oportunidad. All right. Muy bien. ¿A qué hora empieza la clase? Ya, vamos a empezar ahora, hermano, pero se va a grabar cualquier parte que usted no vea, no se preocupe, que aquí va a estar, ¿ok? Usualmente empieza a las 7 de la noche. Sí, empezamos a las 7, pero se graba, así que después se le manda mañana para que usted pueda ver cualquier parte que no haya visto. Pedro, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien la presentación? Escucha bien. All right, muy bien. Sí. Perfecto. All right. Es importante que todos tengan sus micrófonos apagados. Yo lo estoy apagando por aquí, por mi parte, pero ustedes también pueden pueden también. Ok. Así que asegúrense que todos estén ya. Después al final, si quieren hacer una pregunta, la pueden encender. Lo pueden encender. Así que bienvenidos todos, hermanos, aquí en la clase del Nuevo Testamento. Hay otros hermanos que van a estar entrando por primera vez y los otros que ya saben cómo trabaja el sistema, pero le damos la bienvenida a todos ustedes en esta noche y estamos muy contentos que podemos compartir este estudio del Nuevo Testamento. Es importante siempre reconocer de que nosotros solamente somos instrumentos del Señor, pero que la obra de verdad es del Señor, de su Espíritu, que nos hace entender su palabra, que nos ayuda a nosotros los instructores poder enseñar y ayudarnos a todos a comprender su palabra. Y que aquí de verdad no hay ninguna presión sobre nadie, ni nosotros como instructores, ni ustedes como estudiantes. Estamos haciendo lo mejor que podamos con los talentos que Dios nos ha dado y lo demás. Y usted con el interés que tiene de prepararse como pastor o anciano o como líder en la iglesia, en la palabra de Dios. Y estamos todos en la presencia del Señor, sabiendo que Dios está con nosotros y que es una delicia poder entonces entrar delante del Señor en oración, pedir su bendición y estar juntos estudiando su palabra, pidiendo que nos bendiga durante ese tiempo juntos. Nuestro seminario está creciendo. Este último jueves tuvimos una reunión grande en la iglesia nuestra aquí. Yo soy pastor de discipulado aquí en la ciudad de Naples y tuvimos una reunión muy bonita. Y los últimos números de nuestro seminario, tenemos más de 970 estudiantes en 12 países. Hay 3 países nuevos que se van a añadir en África y hay gran posibilidad que yo voy a poder viajar o a Perú o a Chile este año, pero Chile puede ser que se vaya a añadir y posiblemente también a Costa Rica. Así que damos gracias al Señor. Y hoy continué una conversación con un hermano que vive en Alemania y hay a gran probabilidad también que Alemania se va a abrir, se va a añadir este año. No sé si voy a tener la oportunidad de visitar Alemania en este año, pero sí creo que vamos a poder comenzar clases en el otoño de este año o en enero del año que viene ahí en Alemania. Asia también, específicamente la India, se está abriendo y hay el pastor Facioli, que es el director de nuestro seminario, posiblemente va a ir a la India también. Así que de verdad, este ministerio está ahora global y Dios está bendiciendo y damos gracias al Señor y pedimos mucho sus oraciones por nosotros los instructores, por cada uno de los directores nacionales y regionales que tenemos. Que Dios nos bendiga a todos. Así que oren y gracias por estar presentes en esta noche y aquellos que nos están viendo mañana cuando enviemos el enlace a YouTube. Gracias porque han decidido, han escogido. Nadie los ha obligado a ser parte de este entrenamiento de 2 años y yo espero, mi oración siempre, que sea de gran bendición para ustedes. Así que vamos a comenzar con un momento de oración. Gracias, Señor, al pensar en el crecimiento que ha tenido nuestro seminario.
Toda la gloria es tuya. Te alabamos, Señor, por ello. Doy gracias por cada pastor, cada anciano, cada hermano que nos escucha en esta noche o que mañana, después de haber sido grabada esta clase, van a participar de este estudio. Señor, te amamos. Damos gracias por tu gran amor por cada uno de nosotros. Señor, si tú no nos hubieras amado primero, ¿quién hubiera respondido a ti, Señor? Nadie. Pero por cuanto tú viniste, Señor, a toda la humanidad e invitaste a cada uno de nosotros que fuéramos a la cruz, Señor. Señor, por tu gracia hemos podido llegar a ti, ser perdonado, recibirte como nuestro Salvador y Señor, ser adoptado como hijo tuyo, cambiado por tu Espíritu Santo. Y Señor, gracias porque nunca estamos solos. Gracias por el don de la eternidad, pero gracias también porque tú estás con nosotros ahora. Señor, dependemos en ti, dependemos en el Evangelio y el mensaje del Evangelio, no solamente para salvarnos y asegurarnos el cielo, pero también para ayudarnos a vivir cada día de nuestras vidas. Yo te necesito, el pastor Marlon te necesita, el pastor Gregorio te necesita, todos nuestros directores y representantes regionales te necesitamos, Señor. Cada uno de los estudiantes te necesitamos, Señor. Padre mío, el fin de todo este estudio es poder comprender mejor tu palabra, tu revelación, para que entonces, Señor, nuestro amor para ti sea más genuino, más puro. Y Señor, te pido que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros. Gracias por el director del seminario, por el pastor Facioli. Bendice, Señor. Gracias por la visión global que tú le has dado. Y sigue, Señor, glorificando tu nombre en nuestro ministerio, en cada ministerio, cada iglesia representada entre más de 950 estudiantes que tenemos ahora como seminario. Así que gracias, Señor, y te alabamos. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Vamos a ver. Ok, entonces, en esta noche vamos a tratar de cubrir lo más posible el Evangelio de Mateo. Y a ver ahí, página 31 a 56. Hay varios países, Colombia y creo que hay otro país también que no han recibido sus libros. Van a estar atrasados un poco, pero si ven ahí al final, semana 13, 29 de mayo, esa semana les va a ayudar a ponerse al día y terminar sus estudios. Aparte de eso, la próxima clase o tema que vamos a enseñar tiene que ver con la predicación y la obra pastoral, y eso no comienza hasta la segunda semana de junio. Así es que aquellos países que todavía no le han llegado los libros van a tener suficiente tiempo para ponerse al día, pero ya deben de haber leído la semana pasada hasta la página 29 y en esta semana, de lunes a domingo, les toca entonces las páginas del 31 al 56. La semana que viene va a ser pregrabada la clase y será el Evangelio de Juan. Y después nos veremos de nuevo en vivo el 27 de marzo para estudiar el libro de Gálatas. All right. Entonces, quiero tratar con algunos asuntos antes de entrar en el libro de Mateo. Y la primera pregunta o el tema es la relación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y esto es más difícil que lo que le voy a decir en esta noche, porque hay diferentes escuelas de oposiciones sobre cómo el creyente debe de usar y considerar e interpretar el Antiguo Testamento, qué relevancia tiene para nosotros ahora en esta dispensación de la gracia y de la iglesia. Entonces, solamente para decir algunos puntos aquí que pueden ayudarnos. Esto está en el libro Why They Wrote the New Testament, porque escribieron el Nuevo Testamento. W. O. Carver dice que sin el antiguo, y esto es sentido común, ¿verdad? Que sin el antiguo, o sea, sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nunca hubiese podido existir. En parte por todo lo que está profetizado. La promesa que, por ejemplo, el Señor le dio a Abraham en el pacto abrámico en Génesis capítulo 12. Hay mucho en el Antiguo Testamento que al terminar Malaquías no se ha cumplido. Entonces él dice que sin Antiguo el Nuevo Testamento nunca hubiese podido existir. Ambos
se complementan y explican entre sí. El antiguo anticipa el nuevo y el nuevo presupone y emplea el antiguo. ¿Cómo lo emplea? Bueno, hay tantas citas, no sé cuántas, hay muchas, a lo mejor cientos de citas que los autores del Nuevo Testamento usan, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Cada uno explica y en parte interpreta al otro. Cuando consideramos, por ejemplo, algunas de las profecías en Mateo y en el libro Apocalipsis, teniendo libros como Daniel, Ezequiel y otros, Zacarías, nos ayuda, ¿verdad?, entender en cómo interpretar la profecía que leemos en el Nuevo Testamento. Así que necesitamos ambos y debemos de leer los dos. ¿Cómo debemos leer el Antiguo Testamento? Una pregunta interesante también. Seguidores de Cristo deben leer el Antiguo Testamento como parte de la Biblia. Algunos dirán, no necesitamos el Antiguo Testamento. Está ahí, pero vamos solamente a leer el Nuevo Testamento. Eso es una postura equivocada. No obstante, donde el Nuevo Testamento ha provisto una nueva manera de relacionarse con Dios, incluyendo una comprensión mayor de Dios y sus caminos en Cristo, este reemplaza la revelación del Antiguo Testamento y debe ser obedecido por cristianos. O sea, ya no hay un templo, ¿verdad? Cuando decimos vamos al templo a adorar a Dios, teológicamente eso no es correcto, porque de acuerdo a 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6, nosotros somos el templo individualmente y colectivamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en cada uno de nosotros, que hemos sido regenerados por medio de la fe en Jesús. Entonces, eso es una manera diferente. También no hay sacrificios. El sacrificio que es de nuestra vida en su totalidad, que la rendimos al Señor. Romanos capítulo 12, pero no hay nuevos sacrificios que tenemos que hacer, ¿verdad?, para expiar nuestros pecados. Entonces, esa nueva revelación del Nuevo Testamento ha reemplazado la revelación del Antiguo Testamento. Pero los principios teológicos acerca de Dios que nos ayudan a entender la santidad de Dios y otros aspectos de los atributos de Dios, eso no ha cesado, ¿verdad? Pero no seguimos las ceremonias de la ley ni nada. En Cristo la ley se ha satisfecho, se ha cumplido. Él cumplió la ley por nosotros y la única ley que debemos ahora guardar es la ley del amor, como dice el libro de Gálatas, y también entonces primero y segundo gran mandamiento que encontramos en Mateo capítulo 22. Debemos seguir leyendo el Antiguo Testamento, estudiar y predicarlo, ya que provee claridad a mucho en el Nuevo Testamento y también contiene verdades espirituales que benefician la vida cristiana. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabras de Dios. O sea, el Nuevo Testamento no es más inspirado que el Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento no es diferente al Dios del Antiguo Testamento. Es un libro compuesto de dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, pero ambos son inspirados por Dios, los 66 libros de la Biblia, y debemos de entender, conocer, estudiar, predicar de ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por supuesto, en mi opinión, la concentración que debemos de poner como creyentes es en el Nuevo Testamento, ya que, por ejemplo, tenemos los evangelios que nos dan información sobre la vida del Señor, las enseñanzas del Señor, ¿verdad? La vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo, y las epístolas que nos ayudan entonces a entender mucho de lo que el Señor enseñó, y fueron mensajes escritos por los autores del Nuevo Testamento acerca de cómo la iglesia local debe de funcionar. Entonces debemos de concentrarnos en el Nuevo Testamento, pero no significa que no debemos de leer el Antiguo Testamento, estudiarlo, predicarlo y lo demás.
Entonces, cuando miramos a los evangelios, quiero decir algunas cosas. Primero, algunos enseñan que los evangelios fueron cambiados porque son el producto de la iglesia primitiva que quería presentar a Jesús de una manera más elevada y exagerada, pero no histórica. Por lo tanto, tenemos, dicen ellos, que tratar de desenterrar o sacar al Jesús de la historia y no el de la fe. Entonces hay muchos hoy, y esto es lo que enseñan en muchos de los seminarios liberales y en las escuelas, universidades, donde un estudiante va a una escuela secular, una universidad secular y toma una clase en religión o una clase en filosofía y les hablan acerca del cristianismo y de la persona de Jesús y los evangelios. Básicamente le van a enseñar de que la iglesia fabricó, la iglesia a la medida de los años inventó un Cristo diferente al Cristo de la historia. El Jesús de la fe es un Jesús que ya es en sí Dios también. Y entonces que eso no es de verdad lo que la Biblia y la historia da a entender. O sea, lo que tenemos nosotros es la interpretación de la iglesia primitiva de la persona de Jesús. A pasar las décadas y todo demás, exaltaron la persona de Jesús. Jesús en la vida, en la perspectiva de los evangelios, como lo tenemos hoy, dicen ellos, no solamente un hombre, pero también Dios. Entonces, otra pregunta también introductoria que podemos hacer antes de mirar el libro de Mateo es, ¿por qué tenemos 4 evangelios y no solo uno? Le voy a dar algunas razones. Primero, dice un autor, Feynman, la pluralidad de los evangelios era simplemente tan importante para prevenir la herejía como el reconocer el solo evangelio que estaba detrás de los 4 evangelios. O sea, tener más de un evangelio ayudaba a que entonces la herejía gnóstica, que claro, vino mucho más tarde, pero habían otras ideas también sobre la persona de Jesús, a que la iglesia fuera sólida en sana doctrina sobre en sí la persona de Jesús. Entonces el Señor no solamente nos dio Mateo, pero nos dio Mateo, Marcos, Lucas y nos dio Juan también. Y en segundo, dice Thielman en su libro Teología del Nuevo Testamento, que algunos cristianos primitivos probablemente entendieron la variación teológica entre los 4 evangelios como ventajoso porque demostraba que el evangelio único, o sea, el único evangelio de Jesucristo era más rico en sus implicaciones que lo que una sola expresión pudiera captar plenamente. Por ejemplo, en esta noche vamos a mirar básicamente el libro de Mateo. Pero si solamente tuviéramos Mateo, no tuviéramos entonces la riqueza del evangelio según Lucas, que enfatiza personas a pobres, la mujer, los marginalizados, ¿verdad? Lucas tiene un tema de salvífico o de la salvación de Dios para toda la humanidad, pero aquellas personas que eran maltratadas, que eran abandonadas, echadas hacia el lado. Ese es un énfasis que sale en el autor Lucas, en su evangelio, que no sale en Juan, que no sale o no está enfatizado en Marcos o tampoco en el evangelio de Mateo. Entonces, Dios nos quiso dar una riqueza teológica dándonos estos 4 evangelios. Entonces podemos apreciar que sí, aunque no haya uno, pero hay 4, hay gran ventaja en tener estas expresiones de la vida de Jesús. También están lo que es conocido en estudios del Nuevo Testamento y de los evangelios como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico viene del griego que significa con el mismo ojo o ver con el mismo punto de vista. Porque cuando miramos Mateo, Marcos y Lucas, y esto me pasó a mí cuando yo dediqué mi vida al Señor, yo tenía 18, 19 años, y me recuerdo que mi mamá me regaló una Biblia en español y la empecé a leer y todas las noches leí Mateo y cuando llegué a Marcos y Lucas
yo me decía, pero esto lo acabo de yo leer, ¿a dónde está esto? Y iba para atrás y miraba algunas comparaciones y de verdad no entendía este fenómeno de los evangélicos sinópticos, que más o menos dicen lo mismo. La esencia de la vida de Jesús es la misma en los tres, aunque hay similitud, pero también hay diferencia entre esos tres evangelios. Por ejemplo, Mateo contiene 606 de los 661 versículos de Marcos. Es por eso que algunos creen que Marcos fue escrito primero, porque es más fácil añadir que restar. Entonces algunos dicen que Mateo usó todo lo que está en Marcos, pero también tenía otra fuente llamada, vamos a llamarle M, ¿verdad? De donde él también pudo sacar otros recursos y otras fuentes biográficas acerca de la vida de Jesús. También Lucas incluye 320 versículos usados en Marcos. O sea, la idea es que posiblemente Mateo usó Marco, Lucas usó Marco, pero también Marco tenía su propia fuente y también Mateo tenía su propia fuente y también Lucas tenía su propia fuente, de donde ellos también entonces pudieron sacar información. Todo esto que estoy diciendo, es claro, como evangélico, creemos que fue bajo la supervisión y la guía del Espíritu Santo. Lucas, que era un historiador, y usted puede leer el primer capítulo de Lucas y también el primer capítulo de Hechos, los primeros versículos, y usted ve cuánto estudio, cuánta, ¿verdad? Documentación de otros escritos él consideró para escribir entonces Lucas y Hechos, que estaban juntos por muchos años. Más de 50 años estuvieron juntos y eran circulados en el área donde estaba la iglesia en la Palestina y otros lugares juntos, hasta que después fue separado de Hechos y fue unido entonces a Mateo y Marcos. Pero cada uno de estos evangelios o autores de los evangelios tenían otras fuentes de donde sacar entonces información sobre la vida de Jesús, pero creemos como evangélicos que todo fue entonces al final dirigido por el Espíritu Santo, porque creemos en la inspiración de la Biblia. Hay 250 versículos que aparecen en Mateo y Lucas, pero que no se encuentran en Marcos. Esto ha conllevado a pensar que los evangelistas usaron una o más fuentes comunes. Y muchos eruditos creen que Marcos fue el primer evangelio escrito. No voy a argumentar en favor o no en favor de Marcos como el primer evangelio escrito. ¿Y qué pasa con la diferencia que hay entre los cuatro evangelios? Hay, por ejemplo, recuentos, historias, acontecimientos en la vida de Jesús, cuando lo leemos en los evangelios, que cuando lo comparamos en otros evangelios, sabemos que es la misma historia y el mismo evento, pero hay cosas que son diferentes. Y para algunas personas eso causa problemas. Para mí no, porque lo que tenemos que recordar es que los autores movieron factores o hechos, datos en la vida de Jesús para cumplir el propósito que ellos tenían en escribir su evangelio, pero no era contradicción. O sea, usted no va a leer ningún evangelio que dice que Jesús fue sepultado y otro evangelio que dice que Jesús no fue sepultado. Usted no va a leer un evangelio que dice que Jesús fue crucificado y después resucitó entre los muertos y otro que dice el contrario. Eso no existe. O sea, en la esencia estamos hablando de que los tres evangelios reportaron exactamente cómo fue la vida de Jesús, pero que había libertad de autor para escribir con cierta énfasis en algunos aspectos de la historia o acontecimientos que otros dejaron fuera. Entonces, el reto ha surgido de las diferencias entre los cuatro evangelios. ¿Se elevan estas diferencias a nivel de contradicciones? Si es así, son las contradicciones tan serias que empujan las afirmaciones históricas de la fe cristiana. Esto es también por Thielman. Yo no creo que hay ninguna contradicción. Si usted entiende que no hay una contradicción que un autor de un evangelio diga una cosa y el otro le pongan palabras diferentes en la boca de Jesús, o que alguno tenga un discurso más largo sobre un tema y que el otro no lo reporte. Para mí esas no son contradicciones.
Y también cuando uno piensa como la historia fue escrito en tiempos antiguos, estos autores de los evangelios están escribiendo tal como se espera que se escriban en aquellos tiempos. ¿Ok? Entonces vamos a mirar el Evangelio de Mateo. Yo voy a tratar de continuar una hora más hasta las 8:20 y me imagino que voy a parar donde estoy en una hora, pero vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Entonces, otro tema que podemos mirar es la dificultad de interpretar los evangelios. ¿Por qué? Usted dice, no, si leer y saber lo que significan los evangelios es lo más fácil. Bueno, sí y no. Es narrativa, es historia, entendemos básicamente lo que está pasando, pero no, hay muchas porciones, creo. A lo mejor usted sabe más que yo, o los instructores nuestros, y gloria a Dios si sabe más que nosotros, perfecto. Pero para mí no son siempre fáciles de interpretar. Hay porciones en los evangelios que son difíciles de interpretar. Y a veces lo que pasa es que lo leemos y solamente buscamos una aplicación rápida sin profundizar un poco más en qué en sí está diciendo y por qué escribe lo que escribe el autor, ¿verdad? No quiero hacer más mención de la interpretación. Regrese a los videos nuestros del libro número 1 sobre la interpretación bíblica o lea el libro número 1 en su currículo. ¿Qué son los evangelios? Bueno, las dificultades de interpretación de los evangelios se basan en dos hechos. Primero, Jesús no escribió los evangelios. Algunos creerán, wow, esto es nuevo para mí. No, Jesús no escribió nada, nunca escribió. Aparte de algo en el suelo, ¿verdad? De alguien que le atacaba a la mujer que fue tomada en adulterio y él escribió algo en el piso, ahí en la tierra, en la arena. Nadie sabe aparte de eso, pero Jesús no escribió los evangelios. Pero aún así contienen una colección de sus máximas o dichos. Y no siempre son las mismas palabras cuando leemos los varios evangelios. Los autores explican que dice Lee Fee y Stewart en su libro Lectura Eficaz, no son libros que escribió Jesús, sino libros sobre Jesús, que al mismo tiempo contienen una extensa colección de sus enseñanzas. O sea, sepan que Jesús no escribió los evangelios. Fueron autores que décadas después escribieron, ¿ok? Pero son colecciones de las enseñanzas de Jesús, de su vida y lo demás. Segundo, que hay 4 evangelios. ¿Y por qué? Bueno, una posible razón por la cual hay 4 en lugar de un evangelio escrito es que las diferentes comunidades cristianas se iban a beneficiar con un evangelio dirigido más a una comunidad particular, como Marco a los romanos, Mateo a los judíos, Lucas a los griegos y el libro de Juan, que no es un libro sinóptico, es diferente porque presenta con más precisión y exactitud y revelación la divinidad de Jesús o la deidad de Jesús. No que los otros evangelios no hablen de la deidad de Jesús, pero ese no es el enfoque. Pero cada comunidad recibiría un aspecto diferente de la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces, creo que es bueno haber tenido que el Señor en su providencia nos haya dado 4 evangelios y no solamente uno. Entonces, perdón. Miremos el evangelio de Mateo y algunas de las cosas que le estoy dando no están en su libro, pero piensen en el evangelio de Mateo como el tema de Jesús, rey de los judíos. Y el propósito, de acuerdo a Ben Ware, otro autor que escribió un libro sobre el Nuevo Testamento, es convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. Y eso lo vemos rápidamente y fácilmente cuando usted lee Mateo, que dice, esto sucedió o pasó para que se cumpliese lo que dijo el profeta, digamos, Isaías, ¿verdad? Eso se repite muchas veces en el libro de Mateo. Y Mateo contesta muchas preguntas, pero por lo menos 3 de ellas. Primero, ¿es Jesús el Mesías?
Recuerden la naturaleza de Mateo que es para los judíos. ¿Es Jesús el Mesías? Marco trata de presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Eso lo ve usted en Marco capítulo 1, versículo 1. Ese es el propósito de Marco. ¿Qué pasó con el reino prometido? O sea, el Señor había prometido su reino desde el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, por ejemplo. ¿Qué pasó con ese reino prometido? ¿Y cómo deben vivir los discípulos de Jesús? Estas son preguntas que hay bastante material en el Evangelio que suple la respuesta a cada una de estas preguntas. El Evangelio de Mateo era considerado un manual de discipulado, ¿verdad? Que se usó en el Nuevo Testamento durante la el primer siglo de la iglesia, y ayudaba a los recién convertidos a entender qué significa seguir a Jesús como discípulo. Entonces ahí en sus libros, si abren sus libros a la página 31 en español, página 29 en inglés, Jesús, el Mesías, Rey Prometido. Ahí usted verá introducción y bosquejo, número 1, y después el número 2 ve la estructura y divisiones principales. No vamos a tomar tiempo en este momento para mirar ello. El 4 ahí en su libro, resumen del contenido. El autor está asumiendo que el Evangelio de Marcos fue escrito antes de Mateo, pero no voy a decir ni una manera u otra si estoy de acuerdo o no en este momento. El autor dice que Mateo autentifica la persona de Jesucristo como el Mesías y confirma su derecho a gobernar como rey. Mateo está principalmente dirigido al pueblo judío. Entonces, lo primero que hace Mateo es comenzar con la genealogía. Y para muchas personas, este es un capítulo que hasta el versículo, creo que es 18, brincan, ¿verdad? Y comienzan a leer. Después que leen el primer versículo, dije, ok, déjeme ir ahora al versículo 18, ¿verdad? Pero la genealogía es muy importante para los judíos. Usted lee el libro de Génesis, lee el libro de Números, al principio, los primeros capítulos en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, usted se da cuenta de la importancia de la genealogía para los judíos. Y no vamos a leer todos los textos aquí, pero comienza con el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces comienza, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y ahí comienza a enumerar quién engendró a quién. Versículo 5, Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. El versículo 6, Isaí engendró a rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. El versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Versículo 15, Eliud engendró a Eliezer a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado al Cristo. De la manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ahora, vamos a mirar el propósito de la genealogía aquí en Mateo. La genealogía establece varias cosas. Primero, la línea familiar. ¿De quién eres tu familia? ¿Verdad? Y segundo, muy importante, en el libro de Mateo, es establecer los derechos de posesión real. ¿Quién tiene el derecho de ser heredero del trono de David? Y Mateo tiene que probar de que Jesús es el legítimo heredero del trono de David. Entonces, lo que va a enseñar es que esta genealogía es que tiene Jesús, y la pregunta, ¿tiene Jesús el derecho de reinar sobre el trono de David? Y Mateo demuestra que Jesús es del linaje del rey David, como lo leímos ahí en ese primer capítulo, y como tal tiene el derecho de ser heredero del trono mesiánico. ¿Okay? Habla ahí de Abraham, Mateo 1:1. Si usted compara capítulo 12, del 1 al 3, usted verá por qué es tan importante ese primer texto de Mateo con lo que se escribió en Génesis capítulo 12. No vamos a tomar tiempo para regresar a Génesis para leer eso. David
Bueno, si compare lo que dice Mateo 1:6 con 2 Samuel, capítulo 7, especialmente los versículos 12 al 16. Y habla de la línea física de Salomón en el capítulo 1:7 y también habla de Natán en Lucas 3:31. Habla de José y de Jesús. Ahora, la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Esa frase, hijo de David, es un título mesiánico que significa que Jesús es el rey prometido que habría de sentarse en el trono de David. Y para nuestro instituto, para nuestro seminario, esta es una posición doctrinal muy importante. Esta postura, ¿verdad? Que Jesús se va a sentar. Algunos dicen que ya está sentado, lo que no está reinando históricamente aquí en la tierra todavía, porque ya se sentó cuando ascendió al Padre en ese trono. No vamos a entrar en ese debate en esta noche, pero la genealogía de Jesucristo, hijo de David, es importante porque significa que Jesús o está sentado, pero ciertamente se sentará en el futuro sobre el trono de David. 2 Samuel 7, del 12 al 16, dice, y cuando tus días sean cumplidos, hablándole a David, que duermas con tus padres, y al Jehová hablándole a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Usted está hablando de aquellos que vendrían después de David. Y después del 13 dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Miremos ahora el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando venimos a Lucas 1, 32 al 33, leemos estas palabras. Hablando de Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará ¿qué? ¿Qué le dará? Le dará el trono de David, su padre. ¿Y qué más dice? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, Jesús es el rey legítimo, heredero legítimo de esa promesa hecha a David. De nuevo, el teólogo Thiessen comentó, déjame ver que aquí no veo lo que escribí. Mateo escribió para animar y confirmar a los cristianos judíos en su fe. Animar y confirmar a los cristianos judíos en su fe. Claro, un judío que leía estas profecías, leía acerca de cómo Jesús cumplió el Antiguo Testamento, entonces podía llegar a la fe en Jesús, como aquellos que eran parte de la iglesia que venían de esa descendencia judía, ¿verdad? Eran afirmados y confirmados los cristianos judíos en su fe. También escribió para refutar a sus opositores y probar a ambos que el Evangelio no era una contradicción de las enseñanzas en el Antiguo Testamento, sino un cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a David. Después en Mateo capítulo 1, 18 al 25. Hermanos, por favor de apagar sus micrófonos. Apagar sus micrófonos. Estoy mirando aquí quién es que lo tiene encendido. Pero recuerden que cuando entren siempre apaguen su micrófono. Muy bien. Mateo 1, del 18 a 25. Rápidamente, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Y dice, antes que se juntasen, ¿verdad? Antes que se juntasen. Esta es una doctrina católica que dice que María nunca tuvo relaciones sexuales con José. Entonces, el hecho es que ella fue pura hasta el momento entonces que Jesús nace. Pero después tuvieron relaciones matrimoniales como cualquier otro matrimonio. Dice que y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso que significa Jesús, Salvador. Entonces, no quiero decir más aquí, solamente quiero mención de esa frase, antes que se juntasen, y el nombre de Jesús. Dice que era una virgen, que ya era virgen,
y que ella iba a concebir. Isaías 7:14 puede ver ahí, y que llamaría su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces dice muy específicamente, versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y puede ver ahí los nombres de los hermanos de Jesús y mención de las hermanas de Jesús, Mateo 13, 55, 56 y Marcos 6, 3. All right. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces aquí primeramente habla de Herodes. Herodes no era mitad edomita y mitad judío. Su padre era árabe. Entonces en sí él era parte árabe y parte judío. Por eso era parte del odio que le tenían los judíos a él. Empezó bien, hizo mucho por los judíos, construyó de una manera increíble el templo, el segundo templo. Le tomó, creo que fueron 46 años para terminar. Pero también era un hombre de un carácter duro, celoso, odioso, y era enemigo muchas veces de su propia familia. Mató a su esposa, mató a su hermano, mató a su abuelo, mató tantas personas, ¿verdad? Y ya casi al final de su vida es que vemos más este carácter que surge en él o se expresa. Aún había un problema mental que ya estaba viniendo a través de los años, se expresó ya más tarde en su vida y va bien. Entonces ese personaje, ese carácter de Herodes en la historia secular, con lo que entonces leemos acerca de lo que él quiso entonces matar a todos los niños de menos de 2 años. Era un celo increíble que tenía. Entonces dice Ropero en su diccionario, gran diccionario enciclopédico de la Biblia, que Herodes era nombre de una dinastía originaria de Idumea que reinó en Palestina en el tiempo del Nuevo Testamento con vasallos de Roma. ¿Cómo llegó a ser Herodes el grande y el rey en comillas de Jerusalén? Es una historia bastante vasta en términos de su relación con Marcos Antonio, Cleopatra y otros décadas antes, favores que le hicieron a su papá Antipater para que él pudiera entonces entrar como líder en Galilea primeramente, y 6 años después lo pusieron como rey en Jerusalén, en Judea. Pero no vamos a entrar en todos esos detalles. Pero vemos varios Herodes en el Nuevo Testamento, y es importante que usted entienda que cada vez que lee Herodes, no siempre significa Herodes el Grande, ¿verdad? Hay diferentes Herodes, ¿verdad? Herodes primero el Grande, Antipas, Agripa I y Agripa II. Herodes el Grande, hijo de Antipater, nació en el año 74 antes de Jesucristo y murió en el año 4 del Señor Jesús. Después de la muerte de Julio César, el Imperio Romano se dividió en lo que se llama un triunvirato, que básicamente hay 3 que están llevando el liderazgo, el poderío de una nación. Octavio, Antonio y Lípido. Antonio favoreció a Herodes y lo estableció como gobernador de Judea. Entonces Mateo 2:1 habla también de que estos magos vinieron del oriente, y se piensa que los magos vinieron a Jesús, ¿verdad? En una casa, de acuerdo al versículo 11 del capítulo 2. A veces los pesebres depictan o tienen entonces los magos ahí, pero históricamente no es correcto. Cuando nace Jesús, los magos no están presentes. Los magos llegaron más o menos cuando tenía el Señor Jesús 2 años. 2 años habían pasado desde el nacimiento de Jesús, de acuerdo al versículo 16. Y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces, porque su estrella hemos visto en el oriente. Estos magos eran especialistas en la astronomía, se dice, eran gentiles
Y es importante porque introduce esta visita a Mateo, porque Marcos no habla de esto, Lucas no habla de esto, pero Mateo sí lo incluye. Y parte de la razón por la cual incluye, aparte de que creemos que es verídico, que es veraz, que así sucedió, es que parte del tema de Mateo desde el principio, ¿verdad? Es el alcance del mensaje de este Salvador a todas las naciones, tanto gentiles como judíos. Por eso que Mateo introduce temprano, ¿verdad?, esta visita de los magos, ¿verdad? Porque estos son hombres que vinieron de la tierra distante, ¿verdad? Pero parte de lo que Mateo está haciendo en la manera que presenta, recuerda que él es un autor. Y los autores simplemente no escriben, tienen una razón por cual escriben lo que escriben, dónde lo ponen y lo demás. Porque desde Mateo 2, con estos magos que eran gentiles, terminando en capítulo 28, cuando el Señor dice, ir y hacer ¿qué? Discípulos de qué? Ka ethni, de todas las naciones, de todos los grupos étnicos, ¿verdad? En el mundo. Parte de lo que Mateo está haciendo es presentando cómo el evangelio de Jesús es para toda la humanidad. Posiblemente estaban estos magos familiarizados con las profecías mesiánicas de los judíos en Persia. Sabemos de la historia que habían judíos después del exilio que llegaron hasta Persia, estuvieron en Persia, se quedaron ahí. Habían sinagogas en Persia. Y puede ser que estos magos habían ya estudiado estas profecías, entonces estaban siguiendo esta señal. La estrella que siguieron pudo haber sido un cuerpo celeste común o una conjunción de Júpiter y Saturno o algún otro fenómeno astronómico. Por ejemplo, pueden ver ahí números 24 y versículo 17. Esto es un escrito sacado de la Biblia de estudio, nueva versión internacional. Cuando entramos ahora en el capítulo 4 del 12 al 11:30, vemos ahí el programa o el ministerio de Cristo y vemos que Jesús comenzó su ministerio haciendo varias cosas, predicando el evangelio, exhortando a los hombres a arrepentirse, llamando a los discípulos a que lo siguieran, sanando a los enfermos y a los inválidos, enseñando en las sinagogas. Y leemos ahí Mateo 4 del 12 al 17, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. No vamos a entrar ahora en todo el trasfondo de ese acontecimiento, pero ustedes saben lo que le pasó a Juan el Bautista. Dice que volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Aquí viene la primera vez que dice Mateo que algo se cumple, ¿verdad? Se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, o sea, al lado occidental del río Jordán, Galilea de los, otra vez, ¿ve? Gentiles. Interesante. No está hablando de Jerusalén. Mateo está enfatizando que los magos que vienen de Persia son gentiles. El misterio que vemos aquí, Jesús, al principio de Mateo, ¿dónde? En Galilea de los gentiles, donde vivían muchos gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, estamos hablando de aquí en esta región, la parte aquí al sur es el mar Mediterráneo, más hacia el oeste sería entonces Turquía, donde está Turquía hoy, Grecia, Roma, pero aquí tenemos debajo en el sur está Egipto, está el continente africano, aquí tenemos entonces el mar Mediterráneo, tenemos en la parte sur, tenemos el mar Muerto y la parte donde aquí vemos Mateo que el Señor está ministrando en el mar de Galilea. Hubieron muchas ciudades donde Jesús enfatizó su ministerio, en Bethsaida, en Capernaum, Magdala, diferentes áreas ahí en este mar de Galilea, que algunos de ustedes, el pastor Gregorio, su esposa y otros hermanos han ido ahí varias veces, pudieran hablar mucho más, con más autoridad que yo sobre este mar, pero ahí vemos
en este momento en el Evangelio de Mateo, donde el ministerio de Jesús se está concentrando. Sabemos del Evangelio de 4, el Evangelio de Juan, que Jesús fue a Jerusalén varias veces por la mención de la Pascua, que aparece 3 o 4 veces en el Evangelio de Juan. Entonces sabemos que Jesús pasó bastante tiempo. Cada Pascua representa un año, ¿verdad? Entonces Jesús pasó bastante tiempo en Jerusalén también. Pero vemos el enfoque de Jesús aquí en el mar de Galilea. Mateo 4:17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, cuando nosotros predicamos el arrepentimiento hoy en día, tenemos que tener cuidado con lo que teológicamente le estamos diciendo a las personas. Arrepentimiento significa reconocer los pecados y querer cambiar, ¿verdad? Pero el fruto del arrepentimiento, como Lucas 3 habla del fruto del arrepentimiento, es los resultados evidente, palpable que vemos en la vida de las personas que nacen de nuevo. Y la única condición que el Nuevo Testamento nos da para nacer de nuevo, vea Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan 1:12, Juan 6:47, Juan 3:16, es la fe. O sea, cuando venimos al Señor Jesucristo en reconocimiento de mi pecado, y la división que está entre Dios y yo, Dios santo y yo no lo soy. Y confío y creo en la provisión que Dios hace por mis pecados. En ese momento hay una clase de arrepentimiento mental y también de reconocimiento del pecado que toma lugar. Pero el fruto de ese arrepentimiento no puede suceder hasta que usted nazca de nuevo. Y usted no nace de nuevo hasta que usted crea en Jesús y venga el Espíritu Santo a usted y usted sea regenerado, reciba nueva vida en Jesús. Cuando usted se le abre los ojos, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo comienza a producir el fruto en usted del arrepentimiento. Entonces él viene hablándole al pueblo. Recuerda que le está hablando al pueblo. Y el evangelio que Cristo le está predicando es el evangelio del reino. El reino que él venía a introducir, a ofrecer, no es el reino, no es el evangelio de Pablo. El evangelio de Pablo es el evangelio que se predica en las epístolas, que se predicó en el libro de los Hechos, después que Jesús ya había resucitado. No había la oferta de un reino, sino lo que había era, en este momento, era reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y que venía a ofrecer su reino de gobierno sobre los corazones arrepentidos de su nación. Si usted no tiene esa perspectiva en mente, le va a ser un poco difícil interpretar los evangelios, porque recuerden que los evangelios son Antiguo Testamento, no Nuevo Testamento. Esto lo he dicho yo antes, pero merece que lo aclare. El nuevo pacto comienza cuando Cristo derrama su sangre por nuestros pecados y resucita de entre los muertos y es declarado por su resurrección el Hijo de Dios, como dice Romanos 1, versículos 3 y 4. Pero el Antiguo Testamento, todavía estamos viviendo en el Antiguo Testamento. Se está hablando de la ley, se está hablando del diezmo, se está hablando de todas estas cosas que son parte de la ley. En paréntesis, el diezmo es un concepto del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no enseña los diezmos, sino lo que sí enseña es dar con generosidad, dar con alegría y dar con sacrificio. Eso significa que puede para usted ser el 20% o el 40%, pero no es ley en ese sentido. Lo podemos hablar, lo podemos explicar y lo demás, pero el Antiguo Testamento todavía está vigente en los evangelios. El nuevo pacto comienza con la resurrección de Cristo. Entonces Cristo viene y predica arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando primeramente del reino. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Es el gobierno, la autoridad que Dios tiene para reinar, para gobernar. A eso se refiere en su concepto primordial, el reino. Pero el reino de los cielos, que aparece 30 veces esa frase en el libro de Mateo, significa por lo menos tres
cosas. Primeramente, significa que la llegada de una realidad prometida. Capítulo 3, 1 y 2, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, aquel reino, aquel gobierno de Jesús por medio del Mesías se ha acercado aquí. Está en mi persona. Yo personifico ese reino. Yo soy ese rey. Y el Señor viene ofreciéndole al rey, a los judíos, este reino. Eso es lo que es un aspecto de ese reino. Está también el aspecto presente o la realidad presente del reino o del gobierno de Dios en la vida suya, en la vida mía. Como Mateo 6:33 que dice, más buscar, ¿qué dice? ¿Más buscar qué? Primeramente, ¿qué? El reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios manifiesta en nuestras vidas ahora, en el presente. O sea, usted y yo no estamos viviendo en el reino futuro, pero sí hay un aspecto del reino que ya estamos experimentando, que es el reinado espiritual de Jesús hoy en nuestra vida. Y en tercer lugar, hay una realidad por venir, o sea, un futuro aspecto del reino. Capítulo 5, versículo 20, capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el futuro en el reino de los cielos. Mateo 19, 28, para que usted entienda en este aspecto futuro del reino, él le dice a los discípulos, de cierto os digo que en la regeneración, cuando Dios haga todas las cosas nuevas, cuando el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Se siente en el trono de su gloria. Algunas personas, algunas teologías de nuestros hermanos en Cristo y algunos pastores que me están escuchando comparten esta teología, ¿verdad? Alegorizan, espiritualizan mucho de lo que está en la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento. Nuestra postura en nuestro seminario es una postura de interpretación histórica gramatical, donde que si no hay alguna razón por la cual alegorizar o espiritualizar o ver la parte simbólica de algo que la Biblia dice, lo tomamos literalmente, lo interpretamos tal como está. Y aquí el Señor le está hablando a sus discípulos y le dice que un día estos discípulos, ¿verdad?, se van a sentar en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido también él dice, el Hijo del Hombre se va a sentar en ese trono de su gloria. Y ustedes también que me han seguido, os sentaréis sobre ¿qué? Sobre las 12 tribus o sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y yo creo que esto es Israel étnico o no es algo simbólico. Ni tampoco creemos que es la iglesia que ha reemplazado a Israel. No creemos y nuestro seminario nos enseña que la iglesia ha tomado las promesas de Dios para Israel en el Antiguo Testamento. Creemos que hay dos entidades. Está Israel nacional, no la Israel hoy, con la cual no siempre vamos a estar de acuerdo en su política y en lo que hace y lo que no hace. Pero aquella generación que dice Zacarías capítulo 12 y versículo 10, Zacarías capítulo 12, versículo 10, que cuando Cristo descienda o el Hijo de Dios descienda al cielo, dice que ellos mirarán a aquel que fue traspasado y llorarán por él. O sea, habrá un arrepentimiento nacional y el Señor salvará a Israel e Israel entrará en el milenio donde Jesús va a cumplir sus promesas hechas en el Antiguo Testamento y va a reinar sobre su trono, el trono de David, en el milenio. Entonces aquí dice que estos 12 apóstoles se van a sentar algún día en sus propios tronos. O sea, trono significa reino, reinarán, ¿verdad? Y van a reinar y juzgar las 12 tribus de Israel. No hay razón para nosotros como intérpretes de la Biblia darle otro sentido a esta frase, a este texto bíblico, sino tal como lo que el Señor dice aquí. Entonces, seguimos. En Mateo hay varios discursos, mucho más que Marcos y Lucas y Juan. Discursos o mensajes grandes, extensos, ¿verdad? Algunos dicen que hay 6, dependiendo si cuentan uno de estos como el número 6 o no. Pero está el Sermón del Monte, la comisión de los 12 apóstoles, las parábolas del reino, la grandeza y el perdón,
la reprensión de los líderes religiosos y el monte de los olivos. No sé si tendremos tiempo para llegar al 5 y al 6, pero aquí están. Hay 5 o 6 discursos, mensajes extensos, estudios, mensajes que el Señor le da a su pueblo aquí en el libro de Mateo. Entonces vamos a mirar el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. Están las bienaventuranzas, Mateo 5 del 1 al 2. Dice el autor ahí en su libro bajo el Sermón del Monte que el Sermón del Monte fue diseñado para mostrar la clase de actitudes y acciones justas que caracterizarían a la gente que habría de depositar su fe en Dios y formar parte de su reino. O sea, las personas que vienen a los pies de Jesús por obra del Espíritu Santo y la renovación del Espíritu Santo comienza a producir en nosotros las actitudes y acciones justas que vemos aquí representado en el Sermón del Monte. O sea, el Sermón del Monte no es una vía hacia la justicia, sino es una expresión de la justicia que uno tiene en Cristo o puede tener en Cristo, o sea, el cambio que Cristo puede producir en nosotros. Esta justicia o manera justa o recta de vivir estaba personificada en Cristo y solo podía provenir de él. O sea, si usted quiere ver la justicia perfecta representada aquí en el Sermón del Monte, usted simplemente tiene que leer la vida de Cristo, leer la vida de Jesús. Y usted verá que Jesús 100% comunicó internamente y exteriormente esta postura justa que encontramos en el monte, en el Sermón del Monte. Pero eso es lo que usted y yo, por medio de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros a través del tiempo, podemos llegar a ser más como Jesús. Podemos ser conformados a la imagen de Jesús. Y a la medida que rendimos nuestra vida al Señor, confesamos nuestros pecados y tenemos sed del Señor, el Señor produce estas actitudes y acciones justas en nosotros. Entonces, esta justicia era un franco contraste con el del legalismo y la autojustificación de los grupos religiosos existentes en los días de Cristo, los fariseos y los saduceos. Recuerden que los fariseos y los saduceos no eran el mismo cuerpo religioso, tenían diferentes posturas, comenzaron de diferentes grupos en ese tiempo. Después de los macabeos hasta el tiempo de la venida de Juan el Bautista, tenían diferentes teologías y lo demás, pero lo que sí le gustaban a ambos es tener un sinnúmero de leyes, 613 leyes que ellos requerían de las personas, pero ellos mismos, como el mismo Jesús declara en el capítulo 23 de Mateo, cuando los llama hipócritas, no eran capaces de llevar ni de cumplir. Entonces, la justificación que Dios provee por medio de la fe en Cristo no se basa en los méritos y en las obras personales. Ellos creían que si ellos cumplían la ley o trataban de cumplir la ley y eran mejores que otros, entonces eran considerados justos delante del Señor. Y la única justicia que usted y yo podemos tener es la justicia atribuida a nosotros o dada a nosotros o imputada a nosotros por medio de la fe. Y no es nuestra justicia, porque si usted mide su salvación y su entrada al cielo basado en su justicia propia, usted va a estar muy desanimado, porque erramos, somos débiles, pero cuando dependemos y vivimos por gracia y dependemos en la perfección, la justicia de Cristo imputada sobre nosotros, usted puede vivir en gracia. Usted puede vivir en la libertad de que no es mi perfección, sino la perfección de Cristo. Que a la medida que el Señor me ayuda, yo puedo lidiar con la carne que todavía está aquí en mí, las tentaciones, los pecados, las debilidades, pero poco a poco con la ayuda del Señor puedo ir hacia allá, hacia esa persona nueva en Cristo, porque soy una persona en Cristo. Ya no estoy en Adán, estoy en Cristo. Ya yo no tengo la naturaleza adámica, tengo la naturaleza divina, no soy Dios, pero hemos participado de esa naturaleza divina, segunda de Pedro capítulo 1. Entonces, con la ayuda de Dios podemos marchar hacia allá. Pero la justificación no es por méritos
propios. Y a veces en la iglesia hay mucho legalismo. Tú haces aquello, no haces aquello. Mejor que haga aquello, ven acá. ¿No? En lugar de darle a la persona la libertad de que soy justificado por medio de la fe en Cristo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Verdad? Y dar cuenta al Señor, como dice Romanos 14. Entonces, esto es importante y los fariseos y los saduceos, they missed the point, they didn't get it. Ellos no entendían, ¿verdad? Entonces, cuando miramos Mateo 5, 1 al 12, vamos a mirar aquí, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, mis hermanos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos son los que confían en Dios para su salvación y dependen en Él en la vida. Los pobres en espíritu. Entendemos que la salvación es por gracia. No soy yo el que puedo contribuir a mi salvación, sino el Señor. Tengo sed de Dios, tengo sed de ser cambiado por Dios. Quiero ser como el Señor, ¿verdad? Entonces confían en Dios para su salvación y dependen en Él para la vida. No quiero vivir mi vida fuera de tu voluntad y hacer mi voluntad. Quiero seguir tu voluntad para mi vida. Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué dice? Consolación. Estos son los que son tocados por el sufrimiento en la vida y el mal que causa dolor a la humanidad, ¿verdad? Dios tiene compasión de aquellos que sufren, de aquellos que han sufrido, de aquellos que han padecido, de aquellos que han perdido, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y dice que son bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Segunda de Corintios, capítulo 1, habla de que Dios nos consuela porque es el Dios de toda consolación y después espera que nosotros podamos consolar a otros de la misma manera. Entonces después el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estos son los humildes de corazón delante de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esos son los que desean ver que Dios es glorificado en la tierra. Qué lindo. Este es nuestro deseo para usted, pastor, para usted, líder en la iglesia, que tengan esta sed del Señor. Dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando usted trata en este mundo de encontrar satisfacción en otras cosas, en relaciones, en lo material, en la comodidad, en la seguridad, una vez que usted pierde cualquiera de esos ingredientes, usted se queda vacío. Pero cuando el hambre es un hambre de verdad por el Señor, creciente, por Él, por su justicia, dice que el Espíritu Santo va a saciar nuestras almas. Estos son los que desean ver que Dios es glorificado. Ese es su deseo, hermano, pastor, hermana, hermanos, que Dios sea glorificado en su vida, en su matrimonio, en su iglesia. Y después dice el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. Wow, qué importante, porque ellos alcanzarán misericordia. Estos son los que se compadecen por el dolor de otros y demuestran paciencia hacia los que hacen el mal. Necesitamos mucho de esta misericordia hoy en día, que tengamos compasión, que entendamos de dónde venimos nosotros. Como cuando no conocíamos a Cristo no entendíamos, pero ahora entendemos. Y con aquellos que nos hieren y pecan contra nosotros, que el Señor nos ayude a tener compasión hacia ellos y perdonarlos a ellos también, tal como el Señor nos ha perdonado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Wow. Estos son los que viven vidas limpias y puras delante de Dios, porque reconocen que Dios es santo. El pueblo de Dios es diferente, pero tiene que ser diferente también. Es diferente porque ya no estamos en Adán, estamos en Cristo, pero debemos entonces tener este deseo de vivir vidas limpias, vidas que glorifican al Señor y reconocer que Dios es santo. Y a través de nuestra manera de vivir, ¿verdad? Expresar esa santidad de Dios. Y el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Estos son los que buscan la paz, mis hermanos, la armonía y la unión entre los seres humanos. ¿Tiene usted algún problema con alguien que tiene que ser reconciliado? Ore sobre ese asunto, porque aquí dice que debemos ser pacificadores. Cuando somos pacificadores, dice que seremos llamados hijos de Dios. No sé, no que no seamos hijos de Dios si no estamos haciendo esto, pero cuando demostramos esta característica, wow, el Dios nuestro es el Dios de paz. Y cuando seguimos a Jesús, tenemos la paz de Dios. Entonces, somos pacificadores, buscamos la paz, la armonía, la unión entre los seres humanos, con los hermanos en la fe, los hermanos en la iglesia. Entonces dice, bienaventurados, muy felices, de gran contentamiento interno, serán aquellos que son pacificadores. Después, ya terminando aquí esta sección, bienaventurados los que padecen persecución. Wow, eso es difícil, ¿verdad? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, no es verdad lo que dicen de nosotros. Están mintiendo por nuestra postura piadosa hacia el Señor. Nos están criticando, se están burlando de nosotros, nos están persiguiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fíjense que no dice que es la manera que se van a salvar. Subrayan eso en su Biblia, porque a veces se predica de esa manera. Pero dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón o su recompensa. La salvación no es una recompensa, no es un galardón. Se recibe por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No es de vosotros para que nadie se gloríe, ¿verdad? Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, nuestra recompensa, es grande. ¿Dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estos son los que por la gracia de Dios predican la verdad del evangelio, aunque les cueste. Y creo que en muchos países, especialmente en países occidentales, en muchos de los países a donde me están escuchando ustedes, hermanos cristianos, hermanos en la fe, ya ustedes no tienen a lo mejor toda la libertad que le gustaría tener, ¿verdad? Son limitados a veces en lo que ustedes pueden decir, en lo que no pueden decir. Pero creo que esta persecución está viniendo a países occidentales también, donde ya no podemos escondernos detrás de ciertas leyes que en la Constitución, que nos habían permitido cierta libertad o mucha libertad de expresión. Poco a poco se está acabando esa clase de libertad. Y más estamos viendo como aquellos que quieren ser firmes a la revelación de Dios, a su palabra y a su llamado, están experimentando cierta persecución. La frase, vamos a ir aquí rápidamente, se nos va el tiempo. Hay una frase que aparece varias veces interesante. También fue dicho, porque habían muchos rabinos y maestros de la ley. Y los apóstoles, no los apóstoles, pero los discípulos que seguían a un rabino eran caracterizados por repetir lo que los rabinos le habían enseñado. Y cada uno de ellos hablaba de Gamaliel, hablaba de este, hablaba del otro, y hacía referencia a lo que habían aprendido de otros maestros. Y él dice, también fue dicho, o sea, alguien dijo esto, dice el Señor. Oíste que fue dicho. Y después dice, ¿qué? Pero yo os digo. Wow. Entonces Jesús se está presentando como el único en habilidad y autoridad para definir la realidad, ¿verdad? En nuestra relación con el Señor. También fue dicho, versículo 31, capítulo 5, pero yo os digo. Además habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Se repite. Mateo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero ahora fíjense, pero yo os digo, y le da el significado completo a este mandamiento o a este mandato, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya que dice, de acuerdo al Señor, ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente
por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Mateo 7, 24, 29, ya termina entonces hablando de los ríos, el río que vendría, o la lluvia que vendría, y los vientos, y caería sobre la persona que edificó su casa, sobre la roca, y otro sobre la arena. Y al final dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina o de su enseñanza. ¿Y por qué? Fíjense, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Esa autoridad, una autoridad propia. No se desprende de otras personas, de otros seres humanos, de otros rabinos y otros maestros. No, se desprende de dentro de él mismo, como alguien que tiene autoridad propia y no como los escribas o los maestros de la ley. Entonces, básicamente lo que le está diciendo aquí el autor, bueno, reporta lo que dijeron las personas, es que alguien más grande que la ley estaba en su presencia. Y segundo, alguien que tiene autoridad en sí mismo y no depende de otros para validar una interpretación genuina de la ley de Moisés. O sea, la interpretación perfecta se encuentra en el Señor. Él es más grande que la ley. Él personifica toda la ley, el cumplimiento perfecto de la ley. Y no necesita otro para decirle cómo interpretar la Biblia, la ley, sino él mismo tiene autoridad en sí mismo. Ahora, interesante también es otra pregunta. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el Sermón del Monte? ¿Cuál es la meta del Señor? Aparte de lo que ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué es la meta de lo que Él está tratando de comunicar por medio de la manera que presenta el mensaje del Sermón del Monte en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo? Por ejemplo, Mateo 5, 43 a 44 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persigan. Nada fácil, ¿verdad, hermanos? Amar a vuestros enemigos, ¿es fácil o difícil? Bendecir a los que maldicen, ¿fácil o difícil? Hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persigan. Y después de decir eso, fíjense lo que el Señor declara en el versículo 48. Sed pues vosotros, ¿qué dice? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿quién de ustedes que me está escuchando dice que usted ha cumplido el versículo 48? A plenitud, a cabalidad, a perfección. Ninguno de nosotros. Entonces, ¿por qué es que el Señor está incluyendo todas estas palabras aquí en su sermón, en el Sermón del Monte? Porque es que termina diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, fíjense, por medio del Sermón del Monte, Jesús quiere producir convicción de pecado y demostrar, mis hermanos, que lo que Dios requiere es la perfección, algo que es imposible para el pecador. ¿Por qué? Porque solo confiar en la palabra, la vida eterna, se recibe su justicia. En lugar de tratar de establecer la propia, es que el hombre puede estar en buena relación con Dios. Déjenme repetir eso. Solo al confiar en la palabra, en Él, en Jesús, para la vida eterna y recibir su justicia, en lugar de tratar de establecer tu propia justicia, que es lo que los fariseos y los saduceos estaban tratando de hacer, es que el hombre puede estar en buena relación con Dios. Mateo dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y eso es verdad. ¿Por qué? No porque usted tenga que tratar más, ser diferente a los fariseos y tratar de ser un poco más fiel a la ley, a ver si se puede aproximar un poco al cumplimiento de la ley que los fariseos lo hicieron. No, lo que Cristo está dando a entender, comunicando su mensaje en el capítulo 5, 6 y 7, que es imposible que usted cumpla toda la ley. Jesús quería demostrar que el hombre no puede cumplir la ley
y necesita el perdón de Dios. Solamente cuando se atribuye o se nos da la justicia de Cristo, por la cual entonces somos hechos hijos de Dios, que entonces por medio del Espíritu Santo podemos comenzar a cumplir la ley de Dios. Pero no dependemos en ese cumplimiento para estar bien con Dios, porque nadie lo puede cumplir perfectamente. Por eso que incluye ese versículo ahí, capítulo 5 y versículo 48. Muy bien. Ya son las 8:17. Tengo mucho que cumplir, que compartir aquí, hermanos. Iba a hablar de los fariseos ahí, de Belzabú, de la blasfemia del Espíritu Santo, las parábolas del reino. Estos son algo que pudimos compartir en otra ocasión. La definición de las palabras, parábolas, los capítulos 20, del 29, 28 al 20, y terminar con el Monte de los Olivos, pero no podemos hacer un estudio diferente o incluirlo en otro estudio que vayamos a hacer en el futuro. Muy interesante todo lo que podemos encontrar aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, hablando de la tribulación, pero ya lo haremos en otra ocasión o lo vamos a incluir en otro estudio. All right. Para concluir esta parte aquí, el tema y el propósito, tal como está ahí en su libro, Mateo escribió para probar que Jesucristo es el Mesías, Rey, prometido en el Antiguo Testamento, a quien los judíos rechazaron, a pesar de que él se autenticó con sus palabras y con sus milagros. El mensaje para aplicar es que los argumentos mesiánicos de Jesucristo no pueden ser ignorados, tienen que ser aceptados o rechazados en forma personal. Las consecuencias de la decisión será de carácter eterno. Capítulos claves y pasajes clave, puede repasar esos capítulos ahí en su libro. Recuerden de leer todos los pasajes claves y llenar la tarea. La tarea básicamente es la misma a través de este curso. De los pasajes claves citados de la lista, escoja 3, léalos dentro de su contexto y en una sola frase escriba la idea principal enseñada en el pasado. Ahí en la página 38, en español, 37 en inglés, usted ve enseñanzas principales del libro de Mateo. Recuerden que esta próxima semana, la semana del 20 de marzo, la clase será el Evangelio de Juan y va a ser pregrabada. Ya el miércoles se la enviamos. Y después en vivo estaremos el 27 de marzo, que es un lunes, para estudiar entonces el libro de Gálatas. Así que déjeme ver aquí, your screen. Vamos a... You're sharing the screen. Yes, I'm sharing the screen. Estoy tratando de ver aquí si puedo salir. No puedo ver aquí cómo salir de aquí. Déjeme parar el video. All right, hermanos, bien, ya son las 8:21. Así que vamos a permitir, hay tanto más que me hubiera gustado compartir, pero estamos hablando de 28 capítulos, imposible en 1 hora y media cubrir 28 capítulos, pero hay aspectos de lo que quería enseñar esta noche que a lo mejor en el futuro lo podemos compartir con ustedes. Pero si tienen una pregunta, ahora es el momento para hacerlo. Si tienen alguna pregunta, abran su micrófono y hagan entonces la pregunta y después apague su micrófono. Me alegro ver a Sofía, a Francisco, que están aquí en la Florida, ya regresan a El Salvador pronto. Así que, mis queridos amigos, qué bueno verles en vivo en esta noche. All right. All right. Pedro, ¿estás por allá? Pedro Reyes. Creo que lo vi también ahí. Hola, hola. Él es pastor de Sofía y de Francisco allá en San Salvador. Así que, ¿tiene alguien? ¿Tiene algún comentario? Sí, Sophie. I don't hear you. Open, let me see. Yeah, turn on your mic.
¿Ahora me puedes oír? Sí. Ok. Quería saber, como no se pudo ver todo lo de Mateo, ¿hay alguna manera que tú nos puedas mandar los PowerPoints? Sí, yo se lo mando a todos ustedes. Sí. Ok, perfecto. Porque eso nos ayudaría a ver Ya. un poquito más de detalle. A ver, mañana se lo mando. No hay problema. Gracias. De nada. Josué tiene una pregunta, no lo veo aquí, pero alzó su mano. Josué, ahora y tú. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Bendiciones. Desde aquí, República Dominicana. Tengo una pregunta o una sugerencia o algo para usted. ¿Será que usted pueda enviarnos la información o no tiene videos más grabados en el canal explicando lo que no pudimos ver el día de hoy? Si usted regresa al canal nuestro en YouTube hace 2 años, dimos la clase de Mateo ahí también. Y no me recuerdo si cubrí el capítulo 24 de Mateo o no, hace 2 años. Pero en este momento no tenemos. Pero, por ejemplo, en la parte profética, cuando lleguemos a otros libros de la Biblia, especialmente el libro Apocalipsis, que va a ser en vivo, vamos a repasar algunas de estas profecías que se encuentran en el Nuevo Testamento. Pero en cuanto a Mateo, vaya a nuestra página en YouTube y vaya 2 años atrás y vea en Mateo a ver si enseñé sobre esos capítulos que no. Pero lo voy a mandar, como dijo la hermana Sophie, le voy a mandar también las diapositivas, todas de ellas, para que usted lo tenga. Y por lo menos tiene ahí parte de lo que iba a decir, ¿verdad? No todo, pero esta parte. ¿Ok? Sí. Gracias, hermano. Bien, ¿alguien más? Bendiciones, pastor, y a todos desde Nicaragua. Pastor, una consulta. ¿El nacimiento de Jesucristo fue una manera natural o sobrenatural? Porque en la iglesia hemos tenido siempre esa duda, porque un pastor da una opinión y otro pastor da otra opinión, pero en mi corazón atesoro que fue un nacimiento sobrenatural. Bendiciones, su opinión. Sí, fue sobrenatural, pero por medios naturales. O sea, no hubo contacto sexual entre José y María. Fue obra del Espíritu Santo, por la cual ella concibe. Eh, lo interesante es que la Iglesia Católica Romana enseña de que María, vamos a llamar la Virgen María en ese momento, fue concebida también por acto milagroso, por el Espíritu Santo también, no solamente fue su hijo. Entonces, eso sí nos lo enseñamos nosotros, pero es una posición católica romana, de que ella fue concebida milagrosamente, sobrenaturalmente también. Pero fue sobrenatural porque fue obra del Espíritu Santo de una manera milagrosa, única en la historia, pero ella dio a luz, ¿verdad? Ella fue a Belén y dio a luz y nació el Señor Jesús como cualquier otro bebé. Entonces diríamos que fue concebida sobrenaturalmente, pero nació naturalmente. All right? Diga, abra su micrófono y haga la pregunta, hermana o hermano. Jean, Jeto, Jerome. Sí, Ese French. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia en francés su nombre? Jean Getto Jérôme. Jean Jeto Jerome. Oye, el francés mío es bastante bueno. Es bastante bueno. Jean Jeto. Yo tomé un año de francés cuando tenía 18 Sí, años, así que se me olvidó. Pero dale. sí, porque soy de Haití, pero yo vivo pastoreando en la República Dominicana. Amén, amén. Diga, hermano, diga. Hace tiempo le estoy siguiendo, pero hoy hice un esfuerzo para poder Amén. participar Qué bueno. online. La pregunta es, como siempre hablando de la fecha del nacimiento de Jesucristo, hay muchos que lo hablan. Podemos conmemorar o podemos hablar como pastor evangélico del cumpleaños de Jesucristo con una fecha exacta. No, no se puede. Okay.
no se puede. Lo hacemos el 25 de diciembre porque fue la tradición, creo que fue en el siglo IV que estableció, después de Constantino, el emperador, pero no sabemos exactamente. Algunos dicen que Jesús nació en abril, más o menos, había frío posiblemente. No se sabe entonces exactamente cuándo fue, abril, marzo. Pero esa fecha, y no le puedo dar todos los detalles en este momento histórico, el 25 de diciembre, tenía que ver con una fecha pagana a un dios Saturnalia, creo que era en inglés, se dice así, el dios pagano, que entonces establecieron el nacimiento de Jesús como el 25 de diciembre. Pero no podemos decir que ese fue exactamente el día que nació Jesús, pero yo no tengo problema con celebrar el nacimiento de Jesús un día en la historia y que sea ese día. No tengo problema con ello. Algunos, amor, sí. All right. Muchos en los países de habla español, latinos, celebran el 6 de enero, que cuando se dice que fue cuando llegó los Reyes Magos para darle al Señor Jesús los regalos. Y en lugar de celebrar el 25 de diciembre, celebran el 6 de enero. Pero yo puedo buscar un poco en la historia y se lo puedo mandar a todos ustedes para que sepan un poco más sobre eso. Y tampoco hablamos del nacimiento de Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús nació 4 años antes de Jesús? Eso es otra cosa que también se pudiera hablar. All right. ¿Alguien más? Buenas noches, Dios les bendiga. Pastor, bendiciones nuevamente. Con respecto al nacimiento de Jesús, yo siempre he tenido en mi corazón lo siguiente. Por lo que he investigado, también he intentado descifrar si fue que nació en la fiesta de los tabernáculos o en la fiesta de las trompetas, porque hay una versión de una Biblia que dice que Jesús tabernaculizó con nosotros. Y con respecto a la secuencia de las órdenes sacerdotales, creo que da una luz más o menos para qué fecha fue que nació Juan el Bautista, y él nació 6 meses después. La fecha exacta pues no se sabe, pero si uno saca cálculo, más o menos según esa fiesta está entre septiembre y octubre, según el calendario judío, con relación al calendario gregoriano, creo que es el otro calendario. Sí, no estoy documentado sobre eso, pero si usted quiere hacer el estudio, me lo manda y yo lo puedo pasar a los seminaristas. Bueno, Gracias. sí, bueno, vamos a buscar el estudio y lo vamos a compartir para que conozcamos todo un poco más de la palabra, porque sí es un poco probable que haya sido en abril, porque recuerden que la gente estaba pastoreando su ganado y para en invierno no puede estar ganado afuera. Por eso es que creen que fue entre esa fecha. Para la fiesta Interesante. de las trompetas o la fiesta de los tabernáculos, porque sí hay una versión que dice que Jesús tabernaculizó, el verbo tabernaculizó. Por eso siempre he estado con esa duda. Y hay una parte donde hay otro estudio realmente donde dice que se alinearon los planetas, que es lo que vieron los reyes, los que eran alumnos de Daniel, porque ellos vinieron del oriente. Realmente yo siempre creí que ellos siguieron la estrella, pero cuando estuve leyendo el estudio realmente me di cuenta que las estrellas salen en el oriente. Entonces ellos vieron la estrella hasta que estuvieron en el pueblo, cuando dieron el rey Herodes, comenzaron a seguir realmente la estrella donde se les apareció, porque la estrella siempre sale al lado donde sale el sol. Y si ustedes sacamos la conclusión, Irak, Israel, primero está Irak y después está Israel. Entonces por eso yo me quedé pensando y analizando, dije, ellos no pueden seguir la estrella que está al lado de Israel, porque ellos vieron salir su estrella. Según lo que del oriente. del oriente, ellos saben las estrellas. Y cuando estuve viendo ese estudio me di cuenta también que hay un programa, un software que creó la NASA donde dice que adelante y retrocede, pero no me acuerdo si fue en el año 3 o en el año 4 que nació Jesucristo. Y un año y creo que 3 meses después vinieron los Reyes Magos. Y aproximadamente dice que cuando vinieron los Reyes Magos no fue un 6, fue un 25 de diciembre, más o menos, la fecha que ellos vinieron.
Sí. Interesante, hermano. Sí, déjeme saber, me manda ese estudio. Muchas gracias. Le voy a compartir el enlace para que lo leamos también, lo miramos Ok. porque es una diapositiva. Gracias, Bendiciones. gracias. Bendiciones. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, Yes. is there any way that we can have a side talk? Yes. Just WhatsApp. Just send me a note to WhatsApp. Okay. Thank you. All right. Okay. ¿Alguien más? All right, hermanos. Con esto terminamos. Gracias por todos que han estado aquí en esta noche. Ya son las 8:32, así que vamos a despedirnos en un momento de oración y nos veremos entonces pregrabado la semana que viene en un estudio que me gusta mucho, que es el Evangelio de Juan. Y las diapositivas que no pudimos llegar a ellas en esta noche se las vamos a enviar también con esta clase grabada para que aquellos que no pudieron estar la puedan ver, y si ustedes quieren ver otra, la quieren ver de nuevo alguna sección, la tienen ahí. Así que muchas gracias. Padre, gracias en esta noche por tu amor y gracias por tu presencia en nuestras vidas y por estar con nosotros, ayudándonos, Señor, a comunicar un poco sobre este estudio de Mateo, que haya sido bendición para cada una de nuestras vidas, que como predicadores y maestros podamos usar parte de lo que hemos aprendido y añadir también otras cosas que estamos aprendiendo. La gloria es tuya, Señor, solamente en tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que pasen una buena noche y me alegro verle a todos aquellos que conozco personalmente. Les quiero mucho. Bendiciones.